El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cuando él dice, hombre, judíos y gentiles, pasa a decir, ¿quién eres tú? El Espíritu Santo identifica la raza humana, el ser humano, hombre. Y luego que se identifica le dice, ¿quién eres tú? Con esta pregunta se establecen las características del hombre. Claro que sí. Su impiedad, su egocentrismo, su orgullo, que le hace ser malvado e impiedoso, acusa a Dios. ¿Quién eres tú, hombre? ¿Por qué? El hombre le identifica como una criatura que acusa a su creador. ¿Quién eres tú? En otras palabras, es como un pájaro tirándole a una escopeta. Se invierte el orden. Segundo, el hombre no está diciendo que la persona no está capacitada para comprender el tema, porque dice, ¿quién eres tú? El hombre, para con Dios, es como un recién nacido. Haga de cuenta un recién nacido. Lleva unas horitas. Y ese recién nacido le dice, papá, ¿pero por qué eligió ese color para mí? Pero papá, ¿por qué eligió esa mamá para mí? ¿Pero por qué hizo esto? Así es el hombre para con su creador. Y Satanás ha querido que el hombre se subleve, que el hombre se crea lo que no es, para autojustificarse en algo que no tiene justificación. Usted ve a una persona que comete un crimen y va ante el juez, y esa persona, ¿cómo se declara? Inocente. Así haya cometido el acto. Aún más, nuestro pensamiento de la inocencia dice, todo ser humano, o todo hombre, o toda mujer, es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Por eso, Dios trata a decirle, oh hombre, le está diciendo, ¿cuál es ese trato? ¿Cuál es esa necedad? ¿Quién te da la facultad de enjuiciarme y tomar decisiones que solo me corresponden a mí? Tercero, si los argumentos que usa el hombre fueran reales, ¿quién le dio el derecho para responder y argumentar contra Dios y acusarlo? Porque en todos los tiempos, siempre el hombre ha juzgado, malinterpretado el gobierno de Dios. ¿No pasó esto con la nación de Israel? Samuel se entristece cuando el pueblo le dice, ¿sabes qué, Samuel? Tú ya estás viejo. Queremos un rey. Samuel se sintió destrozado. Y es que no hay cosa que más duela. Por eso, yo te soy sincero, yo no quería ser pastor. Yo lo pensaba, lo meditaba, lo renegaba, hasta que un buen amigo me dijo, tú eres un pastor, convéncete. Íbamos por la calle, se acercó un joven a vendernos algo y dijo, pastor. Y el amigo me dijo que es pastor, me dijo, mira, te están reconociendo, Dios lo está reconociendo, pero tú no lo quieres aceptar.
Y así pasó el tiempo y pasaron los años. Hasta que un día Dios me habló por otro amigo y comprendí que el llamado es irrevocable. Podemos cometer errores, podemos cometer fallas, pero abogado tenemos para con el Padre, no para seguir pecando, porque ya sería una desfachatez mía, sino para reconocer que debo depender del Señor. Y Israel buscó su rey. Y Samuel va y le dice al Señor, Dios me desechó el pueblo, ya no le sirvo. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No, a ti no te han desechado. No te creas que es por ti que el pueblo está. Es por mí, porque yo hablo y tú vas y repites lo que yo digo. Me han desechado a mí. Así que el hombre siempre ha juzgado, ha malinterpretado el gobierno de Dios. Mira lo que dice Job 42:2. Porque es que siempre el hombre se ha querido justificar. Mira lo que dice Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Versículo número 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo número 5. Conclusión de un necio que se creía inocente porque Dios lo declaró justo y él pensó que por su obrar era que Dios le decía justo. Y mire lo que él reconoce. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo número 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué duro es para muchos cristianos que se han considerado santos por su manera de pensar y de obrar, y han agregado su propia fe, creyendo que Dios les va a premiar. Te equivocas. Tú no puedes agregarle nada a Dios, porque estarías haciendo como aquel hombre que fue y puso la mano en el arca cuando la transportaban. La barca iba, el arca del pacto iba sobre unas vacas, tropezaron, se iba a caer, él puso la mano y Dios lo eliminó. Dios no necesita tu ayuda. Él es soberano, Él es poderoso. Luego el apóstol, conocedor de la ley y de los profetas, cita aquí al profeta Isaías. Sí, recordemos que le habla a conocedores de la ley y él les está diciendo, listo, voy a responderles por el conocimiento mismo que ustedes tienen acerca de la ley. Y hace referencia Dios a su pueblo en comparación con el barro. Ese barro que está en las manos del alfarero, y ese concepto fue el que tomó el apóstol del pensamiento del Antiguo Testamento para recordarle a los judíos que eran barro en mano del alfarero, y el alfarero hace con el barro lo que a él bien le plazca. Isaías 29:17. Vámonos rápido a Isaías. Dice la Biblia: vuestra perversidad ciertamente será reputada
como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entiendo? Si lo pudiste leer. Ahora vámonos para Isaías 45:9. Dice la Escritura, Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Comparémoslo también con Jeremías 18:6. Recordemos que el apóstol conocía perfectamente la ley. Pues le cita a ellos la ley. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así que el objetor, la persona que estaba objetando, como muchos que no tienen conocimiento, pero sí les gusta pleitear, era conocedor de la ley y de los escritos. Y el apóstol debía responderle por las propias y las mismas escrituras. Ahora, el ser humano tiene el derecho a moldear su obra de acuerdo a sus propios puntos de vista. Tú ves a un artista tomar el barro, la greda, y hacer la obra de arte que él quiere. Cuando él la hace, plasma en ella su identidad. A medida que él comienza a trabajar, tiene el derecho y no puede ser denegado ese derecho. No puede sacar la excusa el barro en decirle, ¿qué estás haciendo? No. Así es Dios. Dios infinitamente sabio actúa de manera similar en nosotros. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Aquellos que han recibido todas las bendiciones, que disfrutan de él, no deben culparlo por no hacerles diferentes. Ese concepto podemos verlo y podemos plasmar con este concepto el poder absoluto de Dios como creador. Lo mismo que el artista o el artífice usa el barro como materia prima para hacer su obra. El alfarero, que sabe moldear y dar un acabado final. Ahora, el por qué me has hecho así son las palabras originales de Isaías y se refería a la nación de Israel. El apóstol Pablo aplica este principio a todos los individuos. ¿Por qué? Porque recordemos que él les dice, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, de los dos pueblos hizo uno solo. Así que esta pregunta nos debe suscitar el origen, no del pecado, en ninguna manera, por cuanto la persona está objetando y está culpando a Dios de elegir a su soberanía. Por ello, Dios no utiliza de esta manera y el Espíritu Santo no está diciendo a referencia al pecado, sino el Espíritu está diciendo algunas vasijas de barro son usadas con propósitos diferentes
unas para honra y otras para deshonra. ¿Cuál sería la vasija de honra? Isaac. ¿Cuál sería la vasija de deshonra? Ismael. ¿Cuál sería la vasija de honra? Jacob. ¿Cuál sería la vasija de deshonra? Esaú. ¿Cuál sería la vasija de honra? Moisés. ¿Cuál sería la vasija de deshonra? Faraón. Ahora la pregunta va directa. ¿Tú que eres hermano del alfarero? ¿Eres una vasija de honra? ¿De testimonio? ¿Tú quieres una ayuda idónea? Y quieres llegar a un lugar donde digas, ay, ayuda idónea, y le das el trato que se te da la gana. ¿No consideras a la otra persona como considerarte a ti mismo? No, es que ¿qué le pasa? Ese señor está loco. Es que la mujer, no. La mujer tiene una importancia dentro de nuestra vida porque es nuestra madre. Dentro de la sociedad porque es nuestra esposa. Y dentro de todo porque fue creada de nuestros huesos. Y fue creada a nuestra imagen para que tú que eres creado a imagen de Dios des honor a tu esposa como vaso frágil. Porque si tú eres frágil, ella aún más porque fue hecha de tus propios huesos. Así que ¿por qué me hiciste así? Es una comparación del trabajo que hace el alfarero, que usa el barro tal y como se encuentra en su hábitat. Así hace el alfarero. El alfarero toma el barro tal y como está. Él no hace nada. Pero al ser elaborado un objeto o la vajilla, él lo emplea como quiere. Lo que el apóstol está diciendo es que la elección y la selección de Dios en su soberanía, y el ejemplo había sido la nación de Israel, pero al rechazar al Mesías, como el alfarero tiene la potestad sobre la vasija, donde ésta no puede hacer sugerencias, ni opinar su uso o destino, así es Dios quien tiene el poder absoluto de hacer según su beneplácito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Dios. La señal del alfarero y del barro es expresamente el producto final de la elección de Dios. El barro es el mismo. Pero ¿sabías tú que hay barros difíciles de trabajar porque son ásperos, porque son gredosos, porque tienen mucha piedra? Y esos barros tienen que ser tratados de una manera diferente que un barro dócil. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Aquí está el ejemplo más claro, absoluto, de lo que es el barro, por la palabra. Jeremías 18:1. La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2. Levántate, listo now, y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió
y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ese barro no se dejó trabajar. Ese barro no se dejó moldear. Por lo tanto, fue desechado. Ismael desechado. Esaú desechado. Faraón desechado. E hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Un Isaac, un Jacob, un Moisés. ¿Vas entendiendo la palabra? Luego dice el versículo número 5 del mismo Jeremías. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mira que el destinatario no podía discutir que el planteamiento del apóstol estaba fuera de lugar. No. El apóstol deja ver que la paciencia de Dios, que no descarta la arcilla rebelde, trabaja en ella hasta lograr hacer algo, pero al final se echa a perder. Y de esa vasija desechada vuelve y hace una nueva. Ten cuidado, que no te pase lo de Israel. Mira lo que dice Oseas 2:23. ¿Qué dice Oseas? Le dijo Dios a Israel: en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. De todos Dios iba a hacer una cosecha. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. Aquí está los gentiles. Y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré: ahora son mi pueblo, y ellos responderán: tú eres nuestro Dios. Dios le anticipó a Israel diciendo: los gentiles formarán parte de mi pueblo, y yo los voy a llamar mis amados, y ellos van a contestar: sí, tú eres nuestro Dios. Mira lo que dice Isaías 10:22. Isaías 10:22. Pero, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. O sea, unos pocos. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Las vasijas se echaron a perder. Y solo un puñadito pequeño de vasijas quedó en manos de él. Leamos Isaías 37:32 now. Dice la Biblia: pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes del monte de Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Así que el apóstol dice a Israel: Dios
preveyó su ruina, porque a ellos les faltó entendimiento. ¿Cuántos cristianos han dejado de disfrutar las cosas de Dios porque ellos quieren razonarlas en su mente y comprenderlas? Buscan un consejo tratando de aliviar su conciencia, pero ellos saben que deben acudir a Dios. Hoy yo te quiero animar. Yo te quiero decir, vale la pena servir a Dios, no por lo que Él me dé, sino por lo que Él es. Porque cuando yo encuentro lo que Él es, se me abre una fuente inagotable de lo que Él me puede dar. Entonces, cuando yo entiendo esa verdad en mi vida, prefiero servir a Dios por lo que Él es y no por lo que Él me da, porque a medida que yo le busco a Él por lo que Él es, Él me da lo que yo necesito, porque lo sigo a Él por amor y no por interés. Si tú entendieras el potencial que tienen los cristianos para cambiar naciones, no para la política, no. Sí, yo sé que se han de levantar políticos, pero es que muchos pastores han dejado su postura, su puesto, su llamado para atender un llamado de la juventud que debemos preparar. Debemos preparar jóvenes líderes que no sean pastores, que tengan principios, que puedan ayudar en la política. Y si la gente entendiera el potencial que hay de la oración, no de la religión. Muchos empiezan a hablar, sí, Padre Celestial, glorifícate. Otros empiezan a gritar, ¡ah, y gritan! No, Dios es personal. Yo no puedo adquirir una identidad de otra persona, no. Tampoco puedo juzgarla y señalarla, no. Estoy diciendo, si lográramos entender el potencial de lo que somos. Mira, Dios desechó unas vasijas que no sirvieron por dureza de corazón. No seas duro tú en entender lo que Dios quiere hacer contigo. No seas tú duro en entender lo que Dios quiere hacer de ti. Pero tú no puedes agregarle nada tuyo, porque cuando tú le agregas algo tuyo, se pierde la esencia de la fe en Dios. Entiéndeme, tú tienes un gran poder. Dios te ha hecho su hijo. El hijo tiene el derecho de las cosas y a disfrutar el trabajo del padre. Hay algunos padres necios, egoístas, que no lo quieren compartir porque piensan que su hijo les va a quitar todo. No, en Dios no funciona así. Dios es el autor de todo. Dios te dice, pídeme lo que quieras, que aún te daré por herencia las naciones. Aún está la promesa que ha dicho hasta ahora, nada habéis pedido. Pedid se os dará. Buscad y hallaréis. Pero no queremos dejar el pecado. No queremos dejar nuestro propio conocimiento del bien y del mal, de lo que es Dios. No lo queremos abandonar. Queremos llevarlo a Dios y Dios dice, no, no, no. Deja eso. Búscame a mí. Humíllate ante mí. Espera en mí. Anoche yo hablaba de eso y decía, Señor, otra vez me cambiaste el sermón. Pero el Señor me decía, no, habla tú pacientemente. Esperé a Jehová y Él me oyó. No trates de agradar a Dios por tu proceder. Agrada a Dios porque le amas y le temes. Y cuando le amas y le temes, tu proceder es otro. Yo solo espero que este programa sea de bendición. Créeme que no busco aplausos, no busco vanagloria, no busco elogios.
pero sí deseo que tu vida cambie, que tu vida sea transformada, que tu vida crezca, que tu vida sea edificada en el Señor. Yo no te he pedido nada a cambio, no te he pedido dinero, no lo haré. Solo te pido, ora por mí, comparte estos mensajes, haz que estos mensajes lleguen a personas que quizás no me conocen, pero que sí necesitan esta palabra. Somos el barro, estamos en las manos del alfarero. Faraón fue el barro, estuvo en las manos del alfarero, pero no quiso dejarse formar el barro. No es que haya fallado el alfarero, es que el barro no quiso. La Biblia claramente lo dice. No quiso dar la forma, no quiso dar la vajilla, por lo tanto se echó a perder. Se perdió. Y el alfarero tuvo nuevamente que volver a empezar una vasija. Y esa vasija, espero que seas tú. Déjate formar por Dios. A veces duele el trato de Dios. Yo te lo digo. A veces uno comete errores, se arrepiente, pide perdón. Y el trato es duro, el trato es fuerte. Aún peor, la gente que no olvida y a veces van a tu cicatriz a meterte el dedo. Y es tanto así que hemos tenido que preparar a nuestros hijos, hablarles la verdad, ser claros con ellos para que el día de mañana no les hagan daño por los errores que cometen sus padres. Hoy yo te quiero invitar. Ven al Señor. Ven al Maestro. Déjate trabajar por el alfarero, porque estás en las manos del mejor alfarero y Él quiere lo mejor para ti, y quizás dure el proceso de tu formación. Entre más tú te resistas, más te vas a demorar, pero al final vas a ser una hermosa vasija que todos van a admirar y que todos van a querer el proceso final sin saber el trabajo que hubo detrás en manos del alfarero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.